nuestro medio lamentablemente no estamos muy acostumbrados a ello. Lamentablemente en este tiempo que hemos colaborado acá al ministerio nos costó mucho trabajo y ya se le agregó la L al ministerio. Liturgia, cultos y programas. Ese ya es el nombre ahora del ministerio. Pero la palabra liturgia aparece aquí en Hebreos 8 precisamente. Versículo 2. Nuestra traducción dice ministro del santuario, pero no alude a la liturgia. Incluso cuando se habla de ministro, que antes se decía mucho para los pastores, pastoras, ministra, ministrar, no se usa la palabra liturgia en nuestro medio, o sea, no estamos acostumbrados. Se habla del culto, pero aquí está la palabra liturgia, y en el versículo 3, la traducción que se usa acá, oficiante litúrgico, la palabra griega propiamente es liturgo. Liturgo. Lleva una E por ahí antes, pero cuando ya pasa al español la pierde. Leitourgo. Liturgo. Oficiante litúrgico. Como dice esta traducción que les hemos mandado por teléfono. Oficiante litúrgico del santuario y de la tienda verdadera que montó el Señor, no un hombre. Eso de las tiendas, el campamento y todo eso, formaba parte de la vida nómada. Ahora se venden las tiendas de campaña para campamentos y todo eso, y la gente pues las tiene, las compra y todo, pero la cultura de la tienda de campaña, de estar así, viviendo, acampando prácticamente, está viva y presente por todas partes en el Nuevo Testamento y más en el Antiguo. El famoso capítulo 1 de Juan, que hoy vamos a volver a comentar en la predicación, dice, cuando dice, y habitó entre nosotros, Juan no dice así originalmente, y Juan no estaba pensando así, y montó su tienda entre nosotros, estableció su tabernáculo entre nosotros. La traducción que hoy pusimos en el boletín es de la Biblia de Jerusalén y dice morada en el versículo 14, está con verde del dorado, y la palabra se hizo carne, página 3 del boletín, y puso su morada entre nosotros. Eso dice la Biblia de Jerusalén, esta vez la usamos porque es de las pocas traducciones que tiene el Evangelio de Juan capítulo 1 en verso. Hay un intermedio en prosa del 6 al 9, pero del 1 al 5 y del 10 al 14 el texto está en verso, sí, como si fuera un poema, y de hecho lo es. Gracias. Es un gran poema teológico, cristológico, en fin. Pero bueno, ahí está el lenguaje de la tienda. Y como el autor de la carta a los hebreos, aunque no nos vamos a meter tanto en eso ahora, el autor de la carta a los hebreos, como muchos autores del Nuevo Testamento, pues se basaba en la Septuaginta, en la famosa versión griega de todo el Antiguo Testamento, los famosos 70. Entonces no citaban directamente del original hebreo, sino de la Septuaginta, porque decían, pues ya nos hicieron el trabajo, ¿para qué nos vamos más atrás si aquí está hecho? Y entonces en la Septuaginta había y hay algunos matices como este que no están en el hebreo original. Los traductores que hicieron la Septuaginta, hay que decirlo también en alabanza de ellos, no sé si hubo mujeres, probablemente. En alabanza de ellos, en reconocimiento, hay que decir que tuvieron que buscar en el idioma griego las palabras que pudieran equivaler a lo que decía el hebreo, o dice el hebreo. Y eso es lo que hace una gran traducción, ¿no? Buscar el equivalente. Pero a veces se les pasó la mano. ¿Qué queremos decir de que se les pasó la mano? Que todos los términos que ellos traducían tenían una historia propia, como esta: morada, tabernáculo, la otra, como dice,
santuario. Esas palabras, que en español las conocemos, en el hebreo tenían una larguísima trayectoria. Y al momento en que los traductores del hebreo al griego, para esa versión llamada Septuaginta 70, toda palabra arrastra consigo misma, como los modismos, arrastra consigo misma contextos culturales. Por ejemplo, la palabra chamba. Chamba. Ya te vas a la chamba. Me voy a la chamba. Viene un extranjero y chamba. ¿Qué es la chamba? ¿Cuál chamba? Pero esa palabra tiene un trasfondo cultural, ¿no? Y cuesta mucho trabajo definir el origen de palabras como esa. Se discute mucho. Barbacoa. Y otras cosas más, ¿no? Entonces, aquí estamos delante de eso. Por eso el versículo 2 en esta traducción que estamos usando del francés: oficiante litúrgico del santuario y de la tienda verdadera que montó el Señor, no un hombre. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y luego el versículo 6. Haciéndolo, ha obtenido una liturgia bien diferente. Y ahí se utiliza la palabra liturgia como tal. El culto que celebra Dios, celebra el ser humano para Dios, es una liturgia. En la medida en que es mejor la alianza de la cual es mediador, que ha sido constituida sobre mejores promesas. Entonces aquí están las dos palabras, ¿no? Leitourgo, liturgo, y leitourgia, liturgia, que tienen que ver justamente con esos actos, con esas acciones que lleva a cabo el sacerdote. Y explica aquí este comentario más amplio del mismo autor de la página 4. Oficiante litúrgico es la traducción de leitourgos, liturgo, palabra griega que no suele tener este sentido. La toma de la Septuaginta, pero no tiene ese sentido en el griego. No coincide en el sentido del griego con el del hebreo. En griego significa simplemente servidor. Por eso liturgia es sinónimo de servicio, y servicio sí es el sinónimo del culto. Vamos al servicio. Ya no se usa tanto, pero todavía. Significa simplemente servidor. Lo que le da aquí su matiz cultual son sus complementos, igual que en algunos otros textos como en Romanos 15. El verbo correspondiente en el griego, leitourgein, cuyo sentido primitivo es llevar a cabo un servicio público y que podía aplicarse a un servicio religioso, pero no era originalmente su significado. Se ha especializado en este segundo sentido en la Septuaginta, igual que el sustantivo leutourgia, liturgia, que marca el final de la inclusión, cuyo inicio está marcado por leiturgos. Esta relación estructural confirma el sentido cultual de liturgo. Entonces, cuando dice ministro del santuario, versículo 2, dice liturgo. Y en el 6, pero ahora tanto mejor ministerio, ahí dice liturgia, en el 6. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y entonces tenemos problemas y nuestros traductores, entonces, ahí están como en entredicho nuestros traductores y traductoras. Porque en el protestantismo no usamos la palabra liturgia. Si la introducimos en la traducción, la gente la va a conocer, se va a acostumbrar a ella y lo mejor de todo, la va a practicar, la va a usar. Celebremos una liturgia consciente. Romanos 12 eso dice, que es vuestra liturgia racional, ¿no? Que es vuestro culto racional, dice Romanos 12. Pero regresemos a nuestra página 4. Antes de seguir criticando esas cosas. Segundo párrafo. Para evocar la actividad sacrificial de todo sumo sacerdote, es el segundo párrafo, el autor se contentó en 5:1 al 4, que ya lo vimos, con unas cuantas expresiones poco precisas que le permitieron señalar la semejanza con el misterio de Cristo
ya que también Cristo, ¿qué hizo? Ofreció algo, de ahí viene ofrendar, ofrenda, ¿no? Ahora entra en más detalles y pone de relieve los contrastes, detalles y contrastes, comparaciones, y ahí está la palabra. Es que esa palabra es muy católica. Pues no, ustedes ya tienen el argumento, está en Hebreos 8, versículo 2 y versículo 6. ¿Pero dónde está? En el original. ¿Y qué traducciones la tienen? Pues esta y esta y esta. Pero es que en la nuestra no está. Pues sí, es una pena, no está y no se utilizó. Habría que ver la Reina Valera contemporánea, si no la pusimos hoy, porque nos fuimos por la que está en verso. Pero la podemos checar sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, la liturgia que pertenece a Cristo, ¿cómo es? Es muy diferente de la del antiguo culto. Por eso el culto judío y el culto cristiano ya no se llevan, ya no se entienden, ya no se parecen, son diferentes. Página 4. El culto judío y el culto cristiano ya no son iguales. Tienen elementos en común en la sinagoga especialmente, o las sinagogas actuales. ¿Por qué? Porque en la sinagoga el culto, la liturgia de la sinagoga, sí se centra en la palabra, pero no son iguales, no empatan, no son similares, son distintos. Y aquí el autor de Hebreos dice 8:6, esa liturgia es muy diferente de la del antiguo culto. Y el autor va examinando sucesivamente el nivel en que se efectuaba el culto antiguo, versículos 4 y 5. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Porque lo que plantea Hebreos, distanciándose allí del judaísmo, es que ya no se necesitan sacerdotes humanos. Si el judaísmo va a seguir existiendo, diríamos hoy, como religión paralela al cristianismo, sigue ahí, y el judaísmo contemporáneo quiere seguir teniendo sacerdotes, está en todo su derecho, como religión diferente, distinta. Por lo tanto, ustedes díganme, así como estamos hoy, ¿cuántas personas? Somos 8. Así en confianza, porque nadie más nos está escuchando. Aquí entre nos. ¿Necesitamos poner elementos simbólicos judíos en el culto cristiano? No. ¿Por qué? Porque sería un retroceso, porque no estamos llevando una liturgia como ellos la llevan o como la llevaron. Como que nosotros tenemos que actualizar más bien la liturgia que ya la estamos entendiendo, que es un servicio al Señor, como debe ser en esta actualidad. Y que empezó desde el primer siglo de la era cristiana. Sí, desde ahí empezó. Necesitamos poner el candelabro. ¿Cuál sería la función del candelabro en un culto cristiano? ¿Para qué? ¿Para qué? Es una adornancia. No tiene sentido. Cuando hacemos la fiesta de luces del día 24 y prendemos eso, ahí está el cristianismo a todo lo que da, sin simbolismo judío innecesario. Sí. Tomamos todo el Antiguo Testamento como promesa, como anuncio, como palabra, como ley, como todo lo que es palabra de Dios, y la aceptamos como tal, pero esa palabra no obliga a los cristianos hoy a introducir ese simbolismo o esa cultura en la liturgia como parte de conocimiento introductorio y demás. Esta semana veía dos introducciones al Antiguo Testamento verdaderamente impresionantes. O sea, los libros de introducción al Antiguo Testamento. Bueno, un servidor hizo una tesis también sobre eso, una introducción al Antiguo Testamento. Digo, se debe predicar el Antiguo Testamento. Hace 8 días se predicó Proverbios 8 y hoy predicaremos Juan 1, que están en estrechísima relación. Pero se predica Proverbios 8 a la luz de Jesucristo como hijo de la sabiduría femenina divina. Cristo es la razón de ser de que expliquemos Proverbios 8.
Y podemos predicar muchas porciones, estudiar muchas porciones del Antiguo Testamento y respetar su carácter y demás, sin que eso nos obligue a introducir el simbolismo cultural o las prácticas culturales propias del judaísmo. Bueno, pues aquí va explicando y va por incisos. Inciso A y luego de regreso como A', B' y C', porque este es un esquema concéntrico, un esquema tipo sándwich. A, el nivel en que se efectuaba el culto antiguo. B, la alianza que estaba ligada al mismo, 8, 7 y 13. C, la organización concreta de ese culto, eso ya está en el capítulo 9. Y luego en orden inverso a las instituciones antiguas opone C', se regresa, pero avanza en el siguiente capítulo. Es una estructura tipo sándwich, concéntrica, pero lo que está en medio es lo más importante. El desarrollo del sacrificio de Cristo, por eso tiene su comita, C', B', el fundamento de la nueva alianza, y A', el nivel alcanzado por Cristo. Esto hasta el capítulo 9. Entonces abarca el capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces por eso viene A, B y C, incluso metiéndose así, véanme por favor, así, A, B, C, y luego el otro C, y luego B, y luego A, así como una estructura tipo sándwich, ¿sí? Así. Lo que queda en el centro es lo más importante. Tiene su nombre técnico, pero no lo vamos a usar. El diagnóstico del autor es implacable, dice el mismo autor de nuestra página 4 de nuestro comentario que estamos usando. La liturgia antigua era incapaz de establecer una mediación. Era incapaz, no servía para eso. Si hoy esa liturgia continúa en el judaísmo, responde y obedece a otros criterios que no tienen que ver con Cristo como Mesías, porque el judaísmo no reconoce a Jesús de Nazaret como Mesías. Y a veces parece que se nos olvida, Si el judaísmo no reconoce al Señor Jesucristo como Mesías, están en su derecho. No tiene nada que ver con el cristianismo. Y el judaísmo sigue su curso y está bien. Es una religión más y está en México, tiene su registro como asociación religiosa. Las diferentes organizaciones judías que hay. La congregación Betel, la congregación no sé qué, sefardita, esta y aquella, el centro histórico, en fin, se registran como asociaciones religiosas en México y tienen todo el derecho de existir y de participar en eso que ha inventado el gobierno y que está muy bien, que se llama el Consejo Interreligioso de México, donde están todas las iglesias representadas y están las comunidades musulmanas, budistas, judías y otras religiones. Todo el mundo allí presente porque todos tienen registro como asociación religiosa ante la Secretaría de Gobernación. Y participan, y en el fin de año, ahora que se termine el año, se hace un evento muy bonito ahí. Cada vez se están buscando lugares más grandes porque llega más gente. Y la Secretaría de Gobernación organiza este evento de fin de año y cada congregación religiosa, según el tiempo de que se disponga, dura 2 o 3 horas eso, presenta algo. Una cuestión cultural, una lectura, un canto, una danza o algo. Sí, todos, budistas, baístas, en fin, todo el mundo presenta algo. Y se convive bien. ¿Por qué? Porque es un consejo interreligioso. Entonces, en ese plan y en ese plano, podemos y debemos dialogar continuamente con el judaísmo sin ningún problema. Y tenemos mucho que aprender de los grandes pensadores judíos, contemporáneos y antiguos, también. Pero no se nos debe olvidar que esos pensadores judíos tampoco aceptaron a Cristo como Mesías. Ninguno. ¿Por qué? Porque el judaísmo no permite eso. Y hay judíos, y ustedes lo saben, los famosos judíos mesiánicos, que sí aceptan a Jesucristo, pero que siguen hablando de él, le llaman con el nombre hebreo, Yoshua, ¿no? Y usan terminología, y hay Biblias incluso traducidas con ese criterio lingüístico, ¿no? También, sí hay judíos mesiánicos, pero, y han aceptado a Cristo como Mesías, pero son judíos todavía, ¿no? Entonces eso nos mete a otros puntos. Pero vean ustedes aquí, el diagnóstico del autor es implacable.
La liturgia antigua era incapaz de establecer una mediación. Por eso el cristianismo en ese sentido supera al judaísmo. Y aquí sí les voy a soltar esta que sí es importante, porque yo la he usado mucho para los salmos, sobre todo los salmos imprecatorios. Señor, acábalos y destruye a mis enemigos, acaba con ellos, Señor, por favor. Ve lo que me están haciendo, ve cómo son injustos conmigo, ves que tu ira caiga sobre ellos. Esos salmos hoy nosotros no los podemos usar tal como se usaron en el Antiguo Testamento. Un cristiano no puede pedirle eso a Dios. Acaba con mis enemigos, destrúyelos, bórralos del mapa, elimínalos, como dice el dicho, ilumínalo o elimínalo, ¿no? No, el cristianismo no puede orar así. Una persona cristiana no puede orar. Le puede decir, Señor, mira lo que me están haciendo, y haz tu voluntad con ellos. Eso se contradice. ¿Cómo? Eso se contradice con el versículo que dice: bendice a tus enemigos. Nuevo Testamento. Claro, ama a tus enemigos. Ora por tus enemigos. Ama al que te ofende. Sí. Pero ahí están esos salmos. Y a lo que voy es para que tengamos bien clarita este otro concepto. Es muy simple, no tiene mayor problema. Ese tipo de salmos y otras cosas parecidas que hay en el Antiguo Testamento son precristianas y son subcristianas. Pre porque son anteriores al cristianismo. Eso no tiene problema, es cronología pura. Se escribieron en la antigüedad y por lo tanto obedecen a esa manera de pensar, pero son subcristianos, están debajo del cristianismo, porque el cristianismo no puede pedirle eso a Dios. Ningún creyente puede pedir eso, no porque no lo piense, no porque no lo piense, No por falta de ganas. no por falta de ganas, pero no puede ser en una oración de intercesión, Señor, acaba con estos, no, bórralos, no podemos orar así. En ese sentido, esos textos son subcristianos, son inferiores a la perspectiva cristiana. Y para el judaísmo contemporáneo también, porque aunque están los salmos ahí, los tenemos en el libro, está en la Biblia, los podemos leer y todo, pero no aplica ya para nuestra circunstancia, en términos de derechos humanos, en términos de respeto por la dignidad de las personas y de sus derechos. No aplica. ¿Sí? Entonces, cuando algunos hermanos que he escuchado que dicen, Señor, tú ya eres la venganza, es el mismo sentido. Totalmente. Sí. Y se cita en Romanos, mía es la venganza, ha dicho el Señor. Claro, sí, es de Él, no de nosotros. Pero el concepto de venganza también es subcristiano. Es inferior al cristianismo, porque el cristianismo no puede promover la venganza. No debe. O sea, no es parte de su espíritu central. O sea, Cristo no enseñó eso. Podemos decir, Señor, que tu venganza ya lo saltamos. Que venga tu justicia. Que venga tu justicia. Manifiesta tu justicia. Ok. Dale a cada quien lo que le corresponde. Tuya es la resolución final. Tú eres justo, nosotros no. Okay. Nosotros, si pudiéramos, los borramos del mapa. Así es. Pero eso se llama genocidio. Ajá. Además, nosotros, como seres humanos, mezquinos, malvados, ¿no? Sí los queremos borrar. Es como en la lucha política, ¿no, señor? La izquierda quisiera que la derecha fuera borrada del mapa, no se puede. Y la derecha también quisiera en términos políticos extremos, ¿no? Sin entrar en detalles. No se puede borrar al adversario. El adversario va a estar ahí. Y la venganza, en términos cristianos, se llama justicia. La justicia de Dios. ¿Cuándo va a llegar? ¿Hasta cuándo van a seguir pasando estas cosas? Y viene de los salmos esa pregunta también. ¿Hasta cuándo vas a actuar, Señor? Y dice el salmo, ¿acaso estás dormido, Señor? ¡Ay! ¿Cómo te llevas con Dios? Claro. Sí, claro. Esos son los imprecatorios. ¿Estás dormido, Señor, que no me oyes? ¿Cuánto va a tardar en que llegue tu justicia? Pasa el tiempo y no veo tu justicia, Señor. ¿Estás durmiendo? ¿Te has olvidado de nosotros? Eso ya está más amable. Pero de que estás dormido. Y así dice el Salmo. ¿Estás dormido, Señor? Sí. Digo,
se puede pensar, se puede decir incluso, pero es subcristiano también eso. ¿Sí? Me recordó algo que yo le dije a Dios también. Esa palabra. Claro. Sí. No es malo pensarlo, pues, no. Bueno, el momento de desesperación. por Sí, ellos. por supuesto. El Señor no me hace caso, se olvidó de mí, no me toma en cuenta, en fin, tantas cosas, ¿no? Que la gente siente, la siente de verdad, no es mentira. Pero el lenguaje que arrastra todos esos significados es subcristiano. Es inferior al cristianismo. Es anterior al cristianismo por razones obvias, por cronología, por tiempo, por lo que dice Hebreos. En aquellos tiempos se pensaba y se actuaba así, pero hoy, y por eso la larga cita, hermanos, que ya estaban al principio, hermanas, la larga cita de Jeremías 31. Ellos fallaron a mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 9. No cumplieron con el pacto, por lo tanto, yo dije, pues no cumplieron, córtalas, ¿no? Y lo hace el Señor. Y dice, va a haber un nuevo pacto. ¿En qué consistía? El pueblo no sabía. Y termina el versículo 13 del capítulo 8. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese culto ya no se puede llamar cristiano. Ese culto en términos cristianos es obsoleto. Está superado. ¿Quieres ser judío? Acércate a la sinagoga de tu preferencia, ¿no? Y que te reciban ahí y que te den los pasos que debes seguir para ser judío prosélito, judío extranjero, judío gentil. ¿Se puede? Sí se puede. Ya les había contado el caso de un escritor mexicano. No era mexicano, se hizo mexicano, venía de Estados Unidos. Se vino a México de familia judía, apellido Cohen, imagínense, 100% judío el apellido, Cohen, con H intermedia, ¿no? Se viene a México, se enamora de México, se queda en México, estudia en México, trabaja en México y se casa con una mexicana. Pero para casarse, la familia de él, desde Estados Unidos, le dice: te vas a casar en la sinagoga, mijito. Y él decía: sí, pero mi esposa es mexicana. Pues con la pena la vas a tener que llevar a la sinagoga para que den los pasos correspondientes para que se integre a nuestra religión. ¿Quiere o no quiere? Y él dice: pues sí quiere, pues vámonos. Y esta mujer, también escritora, se integra al judaísmo y se hace más creyente que el esposo. Josefina Estrada se llama. Él se llamó Sandro Cohen. Sandro. Y él ya falleció lamentablemente en el COVID, en la época del COVID, y ella se quedó. Pero ella se integró al judaísmo. Conscientemente, respetuosamente, le enseñaron el judaísmo y se integró, y ahí está. ¿Está bien? Muy respetable, muy digno, muy representativo, y no hay problema. Claro. ¿No? Pero el cristianismo, ¿qué dice? Ese culto ya no nos corresponde. Por eso guardar el sábado también está fuera de lugar. No comer cerdo también está fuera de lugar. Guardar las fiestas judías está fuera de lugar, adentro de la iglesia. Les conté el caso y si no se los repito. En una iglesia, hermano, yo acababa de llegar, hermano, ¿cómo ve? Ya podemos ir buscando el pan ácimo para celebrar la cena. Y le dije: perdón, sí, el pan ácimo sin levadura, hay que comprarlo para la cena. Le dije: no, hermano, aquí vamos a comer nuestro pan normal. Ay, ¿en serio? Sí, no tenemos por qué comprar pan ácimo. No, sí, nuestro pan normal, pan Bimbo, lo que usted quiera. Pero pan ácimo específico es como si tuviéramos que comer comida kosher. Sí, está. Así como hábito. Podemos conocerla, comerla, percibirla, aprender, ¿no? Sí, como comemos comida china, coreana, polaca, la que ustedes quieran. Pero decir que lo kosher sea la comida obligatoria para un cristiano, por supuesto que no. Y el cerdo no está prohibido en absoluto. La sangre tampoco. A mí no me gusta, pero sí se puede comer. No está prohibido comer la sangre. Claro que no. No hay prohibición. Las prohibiciones rituales, alimenticias, totalmente están superadas. Lo que sí queda en pie, y eso sí hay que subrayarlo,
siempre es el espíritu ético de la ley. Eso sí, los 10 mandamientos. No matarás, no tendrás dioses ajenos, no desearás esto y esto y esto, no te robarás, no matarás. El espíritu ético de la ley es eterno. Son principios universales. Es que ese es un punto complicadísimo, hermana, eso que usted acaba de decir, porque nos mete al terreno de la ética filosófica, y la ética filosófica es un lío, porque la ética filosófica distingue entre principios naturales o universales y principios específicos. Algo que acepta el 100% de la humanidad serían los universales. La vida es uno de ellos. Sí. La vida, la justicia, la dignidad, son principios universales que se han elevado al rango de derechos humanos hoy, en ese criterio, hoy, desde el siglo XVIII, con la Declaración Universal, o XIX, de los derechos humanos en Francia y demás. Es muy reciente. Pero la ética filosófica, por ejemplo, Immanuel Kant y todos esos grandes pensadores que la trabajaron de una manera impresionante, y Kant, muy protestante que era, hay que ver qué tan universales son, porque algunos principios que parece que son universales en algunos espacios no aplican. El tiempo ya nos ganó, pero un ejemplo así, nada más. ¿Los usos y costumbres de los pueblos originarios en México son principios universales? No, porque violentan particularmente a la mujer. No son principios universales. Una opinión, hermano. Diga. Por ejemplo, lo del pan ácimo, que puede ser natural, podría ser una tortilla. Claro. Yo celebré la Santa Cena con Coca-Cola en Nicaragua. Sí. Porque no había nada, ¿no? Sí, eso se llama, totalmente, eso se llama inculturación, es parte del contexto cultural propio. El cristianismo entra a las culturas y las transforma, pero también el cristianismo se transforma en las culturas. Yo les contaba en el último taller de liturgia que en una ceremonia de Santa Cena en Colombia, en Barranquilla, la tierra de Shakira, el culto así muy formal, el día de la Reforma y todo, y empieza a sonar los sonidos del silencio. Con letra cristiana, y se para todo el mundo bien serio y canta los sonidos del silencio de Simon y Garfunkel con la letra cristiana, bien serios y bien comprometidos con los... Pero es los sonidos del silencio, y aquí ya la adoptamos, le pusimos letra cristiana y vamos. Además, la gente. Sí, eso es parte de la evolución. No podemos quedarnos en el Antiguo Testamento. No, es parte de, es una inculturación. El cristianismo entra a las culturas y las cambia, sí, pero también las culturas transforman al cristianismo. Hacer eso aquí en México. El ritual de la Santa Cena, de la cena, la última cena, ¿no? Y el pan ácimo, y bueno, digo, participamos finalmente, y ahora ya es necesario pan. Yo pienso que esto nos ha servido mucho, pastor, estas clases, porque muchas cosas que teníamos pues en una forma errónea o equivocada, las hemos ido aclarando, que si las hacemos no altera nuestra fe ante el Señor. Y esto a mí hebreo me está cayendo muy bien. Qué bueno, esa es la intención, sí, que podamos incorporar, ¿no? Sí, incorporar el texto a nuestra vida. sin perder Y en este la caso esencia que nos dejó el a Señor. nuestro punto también. Sí. Bueno, ya terminamos, hermanos, y vamos a pasar al culto, precisamente, a la liturgia.